Dorothy vivía en medio de las grandes praderas de Kansas con tío Henry, que era granjero, y tía Em, que era la mujer del granjero. Su casa era pequeña, ya que tuvieron que traer el maderaje para construirla muchos kilómetros en carreta. Tenía 4 paredes, un suelo y un tejado, formando un cuarto, y este cuarto contenía un hornillo algo oxidado, una alacena para los platos, una mesa, 3 o 4 sillas y las camas. Tío Henry y tía Em tenían una cama grande en una esquina y Dorothy una cama pequeña en otra esquina. La casa no tenía ni desván ni sótano, excepto un pequeño agujero excavado en el suelo, al que llamaban el sótano del ciclón, a donde la familia podía ir si se producía uno de esos terribles torbellinos que tienen tanta fuerza como para derribar cualquier edificio que encuentren a su paso. Se llegaba a él por una trampilla que era en medio del suelo, y de allí se bajaba por una escalera hasta el pequeño y oscuro agujero. Cuando Dorothy miraba a su alrededor desde el umbral de su casa, solo podía ver la enorme pradera gris por todos lados. Ni un árbol ni una casa rompían la monotonía de la llanura que parecía tocar el cielo en todas las direcciones. El sol había recocido la tierra arada hasta convertirla en una masa gris surcada de grietecillas. Ni siquiera la hierba era verde, ya que el sol había quemado las puntas de las briznas hasta volverlas del mismo tono gris que se veía por todas partes. En una ocasión habían pintado la casa, pero el sol agrietó la pintura y las lluvias se la llevaron. Y ahora la casa parecía tan triste y gris como todo lo demás. Cuando tía Em se fue a vivir allí, era una mujer joven y guapa. El sol y el viento la habían cambiado a ella también. Habían apagado el brillo de sus ojos y los habían dejado en un sobrio color gris. Se habían llevado el rojo de sus mejillas y de sus labios, dejándolos grises también. Ahora estaba delgada y demacrada y nunca sonreía. Cuando Dorothy, que era huérfana, vino por primera vez a su casa, a tía Em le había chocado tanto la risa de la pequeña que se ponía a gritar, llevándose la mano al corazón cada vez que la voz alegre de Dorothy le llegaba a sus oídos. Y todavía miraba a la chiquilla sorprendida de que la pequeña pudiese encontrar algo de qué reírse. Tío Henry no se reía nunca. Trabajaba duramente de la mañana a la noche y no sabía lo que era la alegría. Él también era gris, desde su larga barba hasta sus toscas botas. Tenía una mirada severa y solemne, y rara vez hablaba. Totó era quien hacía reír a Dorothy e impidió que ella también se volviese gris como todo lo que la rodeaba. Totó no era gris, era un perro chiquito y negro, de largo pelo sedoso y ojillos negros que chispeaban alegremente a cada lado de su nariz pequeña y graciosa. Totó se pasaba el día jugando y Dorothy jugaba con él y le quería muchísimo. Hoy, sin embargo, no jugaban. Tío Henry, sentado en el escalón de la puerta, miraba ansiosamente al cielo, que estaba más gris que de costumbre. Dorothy, de pie en la entrada con Totó en sus brazos, también miraba al cielo. Tía Emma fregaba los platos. A lo lejos, por el norte, les llegó un sordo gemido del viento, y tío Henry y Dorothy pudieron ver cómo se ondulaba la larga hierba antes de que llegara la tormenta. A continuación, se produjo por el sur un agudo silbido en el aire, y cuando volvieron la mirada hacia allá, vieron cómo la hierba se rizaba también por aquella dirección. De repente tío Henry se levantó. «¡Se acerca un ciclón, Em!», le gritó a su mujer. «Iré a recoger el ganado», y salió corriendo hasta los cobertizos donde se guardaban las vacas y los caballos. Tía Em dejó su trabajo y salió a la puerta. De una ojeada se dio cuenta del peligro que los acechaba. «¡Rápido, Dorothy!», gritó. «¡Corre al sótano!». Totó
saltó de los brazos de Dorothy y se escondió debajo de la cama. Y la pequeña corrió a buscarlo. Tía Em, muy asustada, abrió de golpe la trampilla del suelo y bajó la escalera hasta el pequeño y oscuro agujero. Dorothy atrapó por fin a Totó y se dispuso a seguir a su tía. Cuando se encontraban en medio de la habitación, se oyó un gran rugido del viento y la casa sufrió una sacudida tan brusca que la niña perdió el equilibrio y se cayó sentada en el suelo. Entonces ocurrió algo extraño. La casa giró sobre sí misma 2 o 3 veces y se levantó lentamente por los aires. A Dorothy le pareció que subía en un globo. Los vientos del norte y del sur se encontraron en el punto donde estaba la casa y la convirtieron en el centro exacto del ciclón. En el centro de un ciclón el aire normalmente no se mueve, pero la enorme presión del viento por cada lado de la casa la fue levantando hasta colocarla en la cima del ciclón, y allí se quedó, y se la llevó a muchos kilómetros de distancia, como si fuese una pluma. Estaba muy oscuro y el viento ululaba terriblemente a su alrededor, pero a Dorothy el viaje no le resultaba desagradable. Después de los primeros giros y de otra ocasión en que la casa se inclinó muchísimo, se sintió suavemente mecida como un niño en la cuna. A Totó aquello no le gustaba. Correteaba por la habitación de aquí para allá, dando grandes ladridos. Pero Dorothy se quedó tan tranquila sentada en el suelo hasta ver lo que pasaba. Una vez Totó se acercó demasiado a la puerta de la trampilla y se cayó. Al principio, la niña creyó que lo había perdido, pero enseguida vio que una de sus orejas asomaba por el agujero, pues la fuerte presión del aire lo mantenía suspendido y le impedía caer. La chica gateó hasta el agujero, cogió a Totó por la oreja y lo arrastró de nuevo a la habitación y después cerró la trampilla para que no ocurriera otro accidente. Pasaron las horas y poco a poco a Dorothy se le fue quitando el susto, pero se sentía muy sola y el viento gemía tan fuerte a su alrededor que casi se quedó sorda. Al principio había temido estallar en pedazos cuando la casa volviera a caer, pero como pasaban las horas y no sucedía nada tremendo, dejó de preocuparse y decidió esperar tranquilamente a ver lo que le deparaba el futuro. Al final se arrastró a gatas por el suelo inclinado hasta la cama y se acostó. Y Totó la siguió y se echó a su lado. A pesar del tambaleo de la casa y de los gemidos del viento, Dorothy cerró pronto los ojos y se quedó profundamente dormida.